Michelle Bachelet sigue criticando de forma constante la lucha contra las pandillas en El Salvador. La expresidenta chilena, cercana al FMLN, secunda discurso de la oposición salvadoreña sobre los derechos humanos. Michelle Bachelet, ex alta comisionada de las Organizaciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, ha sostenido durante varios años sus ataques contra la estrategia y política de seguridad pública que impulsa el presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador, y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. El sitio web de Naciones Unidas publicó el 5 de abril del año 2022, cuando el régimen de excepción tenía apenas 9 días de estar vigente, una nota bajo el título El Salvador, Bachelet preocupada por las medidas del estado de excepción contra las maras. Tras la reciente oleada de homicidios perpetrada por las pandillas salvadoreñas que provocó la posterior declaración del estado de excepción por parte de la Asamblea Legislativa de la Nación Centroamericana, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destacó su preocupación por la respuesta de las autoridades, indicó la publicación. Tras dejar su oficina en Naciones Unidas, Bachelet también dedicó palabras a la política de Bukele durante el evento denominado Ciclo de Seminarios Presidenciales Chile 2050, organizado por una universidad chilena el 5 de septiembre del año 2023. El periódico digital La Tercera consignó, advirtiendo sobre el populismo. Bachelet comentó que si se aplicara en seguridad en Chile una política similar a la que aplica Nayib Bukele en El Salvador, habría una aprobación mayoritaria. Y luego cita la frase de Bachelet: estoy segura de que, si aquí se hiciera una política tipo Bukele, el gobierno tendría un 80% de aprobación. A propósito del populismo, pero claramente esa no es la solución. La solución no es autoritarismo, populismo, para los problemas graves que tenemos como país. El pasado 4 de octubre, Bachelet criticó nuevamente la estrategia de seguridad y acusó al gobierno salvadoreño. La verdad es que allí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso. La gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas, sostuvo durante un foro realizado en Guatemala. Bio Chile, en su cuenta de X, posteó una nota bajo el título: Bachelet critica a Bukele por su guerra contra las pandillas en El Salvador. Se han violado los derechos humanos. En duros términos se refirió la expresidenta Michelle Bachelet a la guerra contra las pandillas que ha liderado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Inicia la nota del medio, que también recuerda que el año pasado, durante un seminario realizado en Chile, Bachelet también atacó las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño. Ante esto, Bukele le ha respondido. Bukele expresó su punto de vista respecto a los comentarios que Michelle Bachelet ha emitido sobre los derechos humanos en El Salvador por la guerra contra las pandillas. Si la justicia no hace su rol, si la fiscalía no hace su rol, la verdad que requiere una acción mancomunada de gobierno, órganos de seguridad y orden, inteligencia y una cooperación internacional que permita realmente hacernos cargo de un tema que es complicado, que es complejo y que es grave, y que está afectando la seguridad de la gente, y la seguridad es un derecho humano. Todos tenemos derecho a poder ir a comprar, que los niños puedan ir al colegio tranquilos, que no les roben la bicicleta, el celular, ¿no es verdad? Ahora, pero es difícil, no es fácil, y creo que eso efectivamente hace que mine la confianza en los gobiernos democráticos, que tienen que hacer todo esto, pero respetando los derechos humanos. Todo esto, pero con debido proceso, ¿no es verdad? Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso de El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles
con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí progresista, queremos, ¿no? Queremos asegurar seguridad, pero sí respetando los derechos de la persona. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, salió a responder a la expresidenta de Chile por sus opiniones relacionadas con los derechos humanos en el país centroamericano. Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015, el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo, y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces, publicó Bukele en su cuenta de X. El mensaje de Bukele fue acompañado con un enlace a un medio chileno que recogió declaraciones de Bachelet, ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en un foro en Guatemala. Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental. Es interesante darse cuenta de que estos organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales, sostuvo. Bachelet visitó el país centroamericano en agosto del 2015, cuando el país era gobernado por Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En esa época, Bukele era alcalde de la capital salvadoreña por el FMLN y antes había gobernado con este mismo partido el poblado de Nuevo Cuscatlán. El Salvador se encuentra bajo el régimen de excepción desde finales del marzo del año 2022 y se ha detenido a más de 81.900 personas acusadas de ser pandilleros. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.